Entonces vamos a diseñar una losa ligera. Mm, La losa ligera que vamos a diseñar va a ser esta, la que tiene 5 tramos, porque mientras más tramos, a partir de 3 tramos en adelante, 3, 4, 5, prácticamente es constante, ya no habría mucha diferencia, a menos que haya cargas en tramos distintos, ¿no? O dimensiones de tramos distintas, pero cuando son similares no hay mucha diferencia. Entonces daría lo mismo diseñar esto que diseñar esto que diseñar acá, ¿no? Bueno, acá puede ser lo que es la carga viva, ¿no? Acá la carga viva es de 400. Sin embargo, acá la carga viva es de 250. Lo otro es la carga muerta. Acá la carga muerta habíamos considerado solo piso terminado y acá una tabiquería de 250. Entonces vamos a diseñar con... Ahora, esa tabiquería representaba una densidad de muros, no necesariamente en la losa. Podría ser acá, ¿no? En las vigas. Así que mejor vamos a diseñar este acá. ¿Ya? Vamos a diseñar esta losa. El, lo que es el pasadizo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramos. ¿Ya? Estos 8 tramos vamos a diseñar. Bien, entonces acá tenemos 5,95, prácticamente una distancia constante, bueno, salvo variaciones en algunas partes. Entonces vamos a hacer el diseño de esa losa, pero antes vamos a hablar un poquito de losas. Entonces, las losas son estructuras de concreto armado que se utilizan como entrepisos o techos de una edificación. Pueden apoyarse en vigas, en muros de albañilería o de concreto armado. La función de una losa es transmitir hacia las vigas muros eh, o muros cargas gravitacionales como el peso propio, la tabiquería, acabado sobrecarga, tabiques y otras cargas eventuales apoyadas en ello. Entonces, una función es transmitir la carga de la propia losa. Otra función que tiene esta losa es obtener la unidad de la estructura, ¿no? Es decir, que tenga un comportamiento uniforme en cada piso, logrando que las columnas y muros se desplacen en una misma cantidad en cada nivel frente a un movimiento sísmico. O sea, prácticamente es como un diafragma, ¿no? Entonces, dadas las dimensiones de la losa, se podría considerar indeformable en el plano, ¿no? Entonces, para que la losa no se deforme en su plano, ya hemos explicado que tiene que haber una cierta relación entre el largo y el ancho de la losa total, ¿no? Entonces, tenemos tipos de losas. Las losas pueden armarse en una o en dos direcciones, pudiendo ser estas macizas, nervadas y aligeradas. Entonces, para entender el porqué de tenerse en algunas estructuras losas armadas en una dirección y en otras en dos direcciones, estudiaremos primero el comportamiento de una losa frente a cargas de gravedad. Entonces, acá tenemos una losa con dos luces, ¿no? Una luz 1 y luz 2. Son las dimensiones del paño. Entonces, cuando la luz 1 se asemeja a la luz 2, son casi similares, entonces va a haber una doble deformada. Por lo tanto,
el refuerzo tiene que ser en dos direcciones. Ahora, si la luz 1 se aleja lo suficiente de la luz 2, entonces va a primar solo una deformada. Por lo tanto, la losa se arma en una sola dirección. Pero esto solamente se considera si la losa es maciza. ¿De acuerdo? Si la losa es maciza, ocurre esto. La relación para afirmar que esta losa maciza se comporta en una sola dirección es cuando la luz libre 1 es mayor a 2 veces la luz libre 2. Ahora, si mi losa es aligerada, donde nosotros decidimos cuál es la dirección del aligerado, porque podríamos armar en la menor o en la mayor dirección. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estas vigas de borde o las vigas paralelas a la dirección del aligerado son peraltadas, entonces hay una cierta zona que podría llegar, ¿no? O sea, podría absorber esta viga una cierta parte de nuestro aligerado. ¿De acuerdo? Podría absorber. Entonces, eso considera el ingeniero, por ejemplo, el ingeniero San Bartolomé, cuando hace distribución de cargas en losas apoyadas en muros. Pues, por ejemplo, que esta losa se apoye en 4 muros o en vigas muy peraltadas. Por ejemplo, que se apoye en este muro de acá y en este muro de acá. ¿Ya? Y en el otro lado, vigas peraltadas. ¿Ya? Entonces, la dirección del aligerado acá es obvia. Debemos armarlo en esta dirección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la repartición de la carga? Entonces, la repartición sería la mitad de esta losa tendría que ir a este muro, ¿cierto? Pero producto de esta viga, que es muy rígida, o sea, peraltada, digamos de 60 centímetros, entonces se produce lo siguiente. A 45 grados se produce una cuestión de esta forma. A 45 grados y a 45 grados. No se produce una bidireccionalidad, se produce una parte absorbe esa viga de esa forma, ¿no? Esto de acá, esta distancia es 4 veces el espesor de la losa. ¿Ya? 4 veces el espesor de la losa. Entonces, de esa forma considera el ingeniero San Bartolomé la distribución de carga. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría funcionar si lo hacemos manualmente. Igual ocurriría acá. Entonces, esta viga sí absorbe un poco de peso. ¿Ya? No es que no absorba nada, sí absorbe un poco. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros modelamos esto en el ITAPS, definitivamente no va a absorber nada esta viga. A ver, no absorbe nada, ¿cierto? Pero si esta viga fuera más rígida, digamos que ya no fuera una viga, sino fuera un muro, ahí sí absorbe. ¿Eh? Entonces, si ya no es viga, digamos que fuera muro, porque es rígido, ¿no? O habría que probar con vigas recontraperaltadas, pero ahí sí absorbe. ¿Ya? Entonces, ahí sí va a absorber una parte. No va a absorber como si fuera una losa en dos direcciones, pero sí va a absorber una parte. ¿De acuerdo? Entonces, en vigas peraltadas paralelas a la dirección del aligerado, estas vigas van a absorber una parte de carga de gravedad. Ahora, si estas vigas paralelas a la dirección del aligerado son chatas, ahí sí totalmente el comportamiento es en una dirección.
Entonces toda la carga, la mitad a esta viga y la otra mitad a la otra viga. Ahí sí, cuando estas vigas son chatas. Entonces vamos a diseñar una losa aligerada. Ese sería nuestro objetivo. Aparte de diseñar nuestra losa aligerada, vamos a verificar las deflexiones y el diseño de escaleras. Entonces las losas se apoyan en vigas portantes o muros de albañilería o de concreto y se refuerzan en una dirección. Funcionan como una viga rectangular con un ancho relativamente grande respecto a su espesor, ¿no? Las dimensiones en planta son mayores a su espesor. Y estas losas se utilizan cuando la relación entre largo y ancho de un paño de losa es mayor que 2. Bueno, esto solamente sería en losas macizas. En losas aligeradas nosotros elegimos la dirección eh, del armado de la losa. Bueno, la norma es 0,60, da algunos conceptos para estas losas en una sola dirección, pero nosotros ya debemos saber el método de diseño. El método de diseño que vamos a utilizar es el método de la rotura. Para diseñar losas aligeradas e inclinadas, es recomendable que la losa eh, se apoye, o sea, que la losa no sea inclinada. Es recomendable que la losa sea horizontal. ¿No? Digamos, si esto vendría a ser nuestro techo a dos aguas, está inclinado, nosotros no vamos a hacer que la vigueta sea de esa forma, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que de esta forma sean las vigas. La vigueta debería ser horizontal. ¿De Las vigas sí tienen que ser acá las inclinadas. Y la vigueta, pues constructivamente las tendríamos que ver totalmente horizontales. Bueno, más o menos así, una acá y otra acá, ¿no? Estas serían nuestras viguetas. ¿De acuerdo? No, no es recomendable que la vigueta eh, sea en la dirección del techo a dos aguas, ¿no? Bueno, pero en caso tú hicieras la vigueta en esa dirección, entonces tendría que apoyarse en una viga acá, ¿no? En el medio. Ahí tendría que haber una viga, pero no es recomendable. Es recomendable que la vigueta sea horizontal y que sea perpendicular al techo de dos aguas. Bueno, el método de diseño que vamos a utilizar es el método de la rotura, ¿no? O sea, amplificamos cargas y reducimos resistencias. Bueno, estos factores de amplificación de cargas y reducción de resistencias se basan en la estadística, en las probabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que la carga promedio, que sería este Q rayita, por ejemplo, una carga viva, que nosotros consideramos como 400 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Esa vendría a ser una carga promedio. ¿Ya? Las cargas de las normas son promedio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, no, de que no sea superada esa carga? Entonces, debemos tener una probabilidad de que no sea superada, ¿no? Esta probabilidad de que no sea superada generalmente es del 5%. Entonces, para llegar a esa carga de diseño que no va a ser superada, se tiene que amplificar esta carga promedio, ¿no? O sea, de Q promedio a una Q de diseño. Se tiene que amplificar para asegurar de que esa carga no va a ser superada. Entonces acá tenemos la probabilidad de que hay un 95% prácticamente de que esta carga promedio no sea superada, ¿ya? Mediante una carga de diseño. Lo mismo ocurre con la resistencia. Nosotros tenemos una resistencia promedio, que sería nuestra resistencia nominal.
Nuestra resistencia nominal es nuestra resistencia promedio. Entonces, hay un factor de seguridad que debemos reducir estas resistencias para asegurar lo mismo, ¿no? Que ninguna resistencia sea inferior a la resistencia de diseño. ¿Ya? Entonces, todo esto es probabilidades. Entonces, la diferencia entre la resistencia, entre la carga y la resistencia vendría a ser nuestra seguridad. ¿Qué tanta diferencia hay entre esos dos? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Reducir resistencias y amplificar cargas. Entonces, este factor de reducción de resistencia va a variar dependiendo al modo de falla del elemento. Por ejemplo, una losa falla a flexión. También puede fallar a corte. Entonces, la falla por flexión tiene un factor de reducción de 0.9, mientras que la falla por corte es 0.85. ¿Por qué es menor la falla por corte? Porque es una falla frágil. ¿De acuerdo? Entonces, por eso va a variar los factores de reducción de resistencia. Y los factores de amplificación de carga también van a variar dependiendo de la carga. Si es una carga conocida, como puede ser la carga muerta, ese factor de amplificación es 1.4. Y si es una carga desconocida, como es una carga viva, ese factor de amplificación es 1.7. ¿Cierto? Sin sismo, o sea, para nuestra losa. Pero cuando existe el sismo, ya esos valores cambian también. Entonces ya se multiplicaría por un alfa. Cuando hay sismo y cuando intervienen más variables, ya se multiplica por un alfa. Entonces, este alfa por este gamma me va a salir 1.25 más o menos para eh, la carga muerta y para la carga viva cuando hay sismo. Y para el sismo, 1 nada más. No se debe amplificar porque la norma ya considera un sismo amplificado. Bien, entonces ya sabemos de dónde vienen las cargas. La norma es 0.30. La carga sísmica viene perdón, las cargas vienen de la norma de 0.20 y las cargas sísmicas de la norma de 0.30. Los métodos de análisis, bueno, antiguamente pues no habría tanta computadora, tantos programas, entonces utilizábamos estos coeficientes que ahorita los usamos solamente para predimensionar, ya no para diseñar. No he visto que alguien vaya a utilizar estos coeficientes para diseñar, que sí se podría, ¿de acuerdo? Sí se podría, por ejemplo, en este caso, sí podríamos diseñar esta losa en base a estos coeficientes. Sí se puede, porque cumple, ¿no? Cumple con estas condiciones, ¿no? Ustedes podrían verificarlo, pero nosotros lo vamos a hacer con el SAT, ¿no? Obviamente, pero lo pueden hacer mediante tus coeficientes, ¿de acuerdo? Tanto para momento como cortante. Redistribución de momento, esto se ve en vigas, ¿no? ¿Por qué se puede redistribuir el acero? ¿No? Si tenemos un acero a compresión y un acero a tracción, se puede redistribuir, ¿de acuerdo? Porque va a fluir. Se basa en que va a fluir esta viga, acá, ¿no? De tener esta curva, ahora va a tener la curva inferior. O sea, se redistribuye. El acero superior necesario prácticamente va a ir al acero inferior. Se redistribuye. Bueno, las propiedades que ya hemos usado incluso, el modo de elasticidad, el módulo de corte. Las cargas vivas debemos alternarlas. Para el diseño de una losa ligera se considera cargas vivas alternadas. Entonces, cuando coloquemos dos cargas continuas, me va a provocar el máximo momento negativo en el apoyo que comparte estos dos tramos continuos. ¿Ya? Acá sería en el tramo B, en el apoyo B, y acá sería en el apoyo C. Si cargamos discontinuamente, me va a producir los máximos momentos positivos en estos tramos cargados. El tramo AB y el tramo CD. Y si cargamos solamente el tramo BC, me va a provocar el máximo momento positivo.
Entonces, este juego de cargas lo hacemos solamente en las losas. Y debería hacerse también para las vigas por gravedad, ¿no? Unas vigas. Pero no se hace este juego de cargas para el diseño de vigas, ya que consideramos una carga uniforme viva. Y también porque en vigas más va a importar el sismo, por más importa un poco el sismo. En losa se hace eso porque no, esa es la falla más crítica, ¿no? Cuando haya una variación del peso. Hay disposiciones para vigas TEDs o losas aligeradas, y estas son, ¿no? Se tiene que verificar esto, ¿no? El ancho efectivo de la losa. Cuando tengamos nuestra losa vigas, entonces se forma una viga T o una viga L. En nuestro caso tenemos una losa aligerada, sería una viga T, ¿no? Y debe cumplir esto, ¿no? El ancho sobresaliente del ala no puede superar 8 veces el espesor de la losa. Supongamos que nuestra losa tiene 5 centímetros por 8, 40 centímetros a cada lado de nuestra alma de la losa. Pero quien va a ganar acá es la mitad de la distancia libre a la siguiente alma, ¿no? Porque entre vigueta y vigueta el espaciamiento es de 40 centímetros, ¿no? Y otras verificaciones. La idea es que nuestra viga T o nuestra losa ligera sí va a cumplir con estas disposiciones. Pero acá ya te da otras disposiciones solamente para losas aligeradas o nervadas. El ancho de las nervaduras no puede ser menor a 10 centímetros, ¿no? Por eso nuestra base del alma de nuestra losa mide 10 centímetros. ¿Por qué no puede medir 5 centímetros o 7,5 centímetros? Porque la norma lo limita a 10, mínimamente 10, puede ser más. Podemos tener losas con otro ancho del alma, no necesariamente respetar ese 10 centímetros, ¿no? Pero lo mínimo es 10. Y debe tener una altura no mayor a 3,5 veces su ancho mínimo. O sea, si su mínimo es 10, una losa aligerada no puede medir más de 35 centímetros. Nosotros tenemos losas aligeradas de 17, 20, 25 y 30 centímetros. Después, el espaciamiento libre entre nervaduras no debe exceder los 75 centímetros. En nuestro caso, tenemos cada 40 centímetros viene nuestra nervadura. Las losas que no cumplan con esto deben diseñarse como losas normales apoyadas en vigas. El espesor de la losa no debe ser menor que 1/10 de la distancia libre entre nervaduras, ¿no? Entonces nuestra distancia libre es 30 centímetros. El- esta losa, la losa superior podría medir 3 centímetros, pero 3 centímetros como que no, ni siquiera va a cumplir el recubrimiento, porque el recubrimiento es 2,5 centímetros. Pero acá también indica que no puede ser menor a los 5 centímetros. Por eso tomamos como mínimo 5 centímetros de espesor de losa. La losa debe llevar refuerzo perpendicular a los nervios para resistir la flexión considerando las cargas concentradas si hubiera, ¿no? Bueno, en este caso, si hubiera cargas concentradas, se coloca refuerzo perpendicular. En nuestro caso, la carga va a ser distribuida. Y si fuera concentrada, por ejemplo, un tabique, esto va a ir sobre una vigueta, ¿ya? O, claro, va sobre la vigueta, no en medio, o cualquier carga concentrada va en las viguetas, ¿ya? No va a ir en la losa superior. Cuando se requieran ductos, tuberías, el espesor de esta deberá ser como mínimo 25 milímetros mayor que la altura total del ducto o tubería, nuestra losa. Y acá indica algo importante. La resistencia al cortante
del concreto de la nervadura puede considerarse 10% mayor a la prevista según la norma. O sea, nosotros ya sabemos cuánto es la resistencia cortante del concreto. Debemos aumentarle un 10% más en el caso de losas. Entonces nuestro diseño se basa en esto, ¿no? Reducción de resistencias y amplificación de cargas. Entonces, acá ya tenemos las combinaciones de carga. En nuestro caso vamos a utilizar la primera combinación de carga. 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Y la resistencia de diseño por flexión vamos a utilizar el factor de reducción de 0.9 y por cortante 0.85. Esto es según el ACI. Cuando la falla está controlada por tracción, la deformación tiene que ser mayor a 0.005. Y si la deformación está controlada por compresión, la deformación tiene que ser menor a la deformación de fluencia. Y en medio de todos hay una transición, ¿no? Y de eso va a depender el factor de reducción que utilicemos, ¿no? Esto generalmente se da en columnas. La resistencia mínima del concreto es 210. Si tenemos, o sea, si influye el sismo, tu resistencia es 210. Si tenemos vigas que tienen que ser vaciadas juntas con las losas, por lo tanto la losa mínima resistencia es 210. Acá indica 175, digamos, pero eso sería solamente para, eh, digamos, sardineles o sobre cimientos armados, 175. O albañilería. En albañilería sí se permite 175, por lo tanto las viguetas o las vigas de confinamiento son de 175, ¿no? Por lo tanto la losa también puede ser de 175. O sea, en edificaciones de concreto armado, la resistencia mínima es 210 para losas y en edificaciones de albañilería la resistencia mínima es 175. Bueno, para el diseño se necesita lo que es las hipótesis de diseño. Y estas hipótesis de diseño se basan simplemente en que la resistencia de elementos sometidos a flexión deben basarse en las hipótesis siguientes. La deformación unitaria del refuerzo y en el concreto deben suponerse directamente proporcionales, es decir, que haya proporcionalidad de las deformaciones. Entonces, se resume, todas estas hipótesis de diseño se van a resumir en esta gráfica. Ya tenemos nuestra sección con el área de acero, la base del alma, en este caso, el peralte efectivo D y la altura de la sección. Entonces nosotros tenemos un diagrama de deformación. Entonces la primera hipótesis, que sería este de acá, indica que la deformación del concreto tiene que ser proporcional a la deformación del acero. O sea, debe cumplirse eh, la ley de que las secciones permanecen planas antes y después de la aplicación de la carga. Bueno, por ejemplo, este vendría a ser la sección antes de aplicar la carga y esta sería la sección después de aplicar la carga, ¿no? Lógicamente ha girado nuestra sección, por lo tanto se ha deformado arriba con presión, o sea el concreto, y abajo se ha deformado a tracción, o sea el acero. Entonces estas deformaciones tienen que ser proporcionales. ¿Ya? Y para que sean proporcionales, tiene que ser plana la sección. O sea, y esto se logra gracias a que existe adherencia entre el concreto y el acero. Acá, si nosotros quisiéramos hallar la deformación de esta fibra del concreto,
va a ser exactamente la misma deformación que la fibra del acero, porque son proporcionales y además hay adherencia. Luego indica la máxima deformación para el concreto es de 3 por 1000. Aquí está, la deformación máxima del concreto es de 3 por 1000. ¿Se puede deformar más? Sí, pero cuando tiene confinamiento. En el caso de losas eso no ocurre, ¿no? Obviamente en losas no existe el confinamiento. En vigas sí. ¿Ya? En vigas y columnas sí existe el confinamiento, por lo tanto la deformación puede ser mayor. Sin embargo, la norma solamente te habla de una sección no confinada. O sea, 3 por 1000 es el máximo. Después te dice acá prácticamente la ley constitutiva del acero. Es decir, que cuando el esfuerzo del acero es menor al esfuerzo de fluencia, y cuando la deformación del acero es menor a la deformación de fluencia, el esfuerzo del acero va a ser igual a la deformación del acero por el módulo de elasticidad del acero. Si la deformación del acero es mayor a la deformación de fluencia, entonces el esfuerzo del acero va a ser igual al esfuerzo de fluencia, ¿no? Eso es una ley constitutiva del acero, ¿no? Y la ley constitutiva del acero es simple, es una ley elastoplástica, ¿ya? Y funciona tanto para tracción como para compresión. Ahí. Pues, este vendría a ser la ley constitutiva del acero según la norma E060. Si este vendría a ser mi deformación de fluencia, a compresión, mm, positivo, atracción, este vendría a ser el esfuerzo de fluencia. Y acá también, este vendría a ser mi esfuerzo de fluencia, pero a compresión, o sea, negativo. Y este acá sería mi deformación de fluencia, pero a compresión, o sea, negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos este rango de acá. De esa manera se define la curva, ¿no? ¿Cuánto vale el esfuerzo del acero? El esfuerzo del acero va a depender si la deformación del acero, si la deformación del acero es menor a la deformación negativa de fluencia, si es menor a ese valor, entonces el esfuerzo del acero va a ser igual al esfuerzo de fluencia negativo. ¿Ya? Entonces estaríamos en esta recta. Después, si la deformación del acero es mayor o igual a la deformación de fluencia negativo y menor o igual a la deformación de fluencia positivo, entonces el esfuerzo del acero estaría acá, ¿no? Porque esto de acá es deformación y esto de acá es esfuerzo. Entonces, cuando estamos en este tramo, simplemente sería el esfuerzo de fluencia va a ser igual a la deformación del acero, perdón, el esfuerzo del acero va a ser igual a la deformación del acero por el módulo de elasticidad del acero. Nada más. Y eso te está diciendo acá. El esfuerzo en el refuerzo debe tomarse como E veces la deformación unitaria del acero. Aquí está. Cuando estamos en este tramo.
Para deformaciones unitarias mayores que la deformación de fluencia, el esfuerzo se considera igual al esfuerzo de fluencia, ¿no? O sea, cuando la deformación del acero sea mayor a la deformación de fluencia, entonces el esfuerzo del acero va a ser igual al esfuerzo de fluencia. Entonces, en eso nomás se basa la norma. Este vendría a ser mi ley constitutiva del acero, un comportamiento elastoplástico, tanto para compresión como para tracción. Entonces ya con eso, ¿qué más nos faltaría? La resistencia a tracción del concreto se debe ignorar, no debemos considerar, y la relación, o sea, la ley constitutiva del concreto. Acá dice la ley constitutiva del concreto, tiene que tener una forma rectangular o parabólica, pero generalmente rectangular, ¿cierto? Equivalente y uniforme, que valga 0.85 F'C. Aquí está 0.85 F'C y en una profundidad A igual a beta sub 1 por C. Y ese vendría a ser nuestro eje neutro. Beta sub 1 por C. Aquí está la medición del eje neutro. ¿Y cuánto vale beta sub 1? Beta sub 1 va a variar desde 0.65 hasta 0.85. ¿No? Si la resistencia es 280, 0.85. Si es 350, ya reduces 5, ¿no? O sea, 0.8. Y así hasta 0.65. Entonces, acá se contempla todas estas leyes constitutivas, o perdón, todas estas hipótesis de diseño. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular la compresión del concreto, una resultante, y la tracción del acero. Entonces, para que exista equilibrio, estos dos tienen que ser iguales. Se despeja el A y obtenemos esta expresión. Y también podemos calcular el momento. Si hacemos sumatoria de momentos en este punto de aplicación de la compresión del concreto, sería simplemente la fuerza por el brazo de palanca. O sea, el área de acero por el esfuerzo de fluencia por D menos A medio. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y despejamos el área de acero. El área de acero es toda esta expresión. Y con esta expresión se calcula el área de acero de nuestra losa, ¿no? O sea, sería un diseño por flexión. Entonces vamos a calcular esa losa.